esta integral que involucra a una función trigonométrica, observe justamente que la variable es la variable común para representar ángulos, la letra griega teta. ¿Sí? Tenemos entonces la integral de la tangente de teta por la derivada de teta. Bien, en este caso es una sola función, a diferencia de otros ejemplos que se han visto. Justamente hay más de una función en el integrando. Aquí tenemos una sola función. Bien, en estos casos es necesario identificar una segunda función, hablando de las trigonométricas, para que funcione justamente el método de cambio de variable. Nosotros tenemos en nuestras tablas de identidades trigonométricas que la tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Bien, entonces ese integrando lo vamos a reemplazar antes de hacer el cambio de variable por esta identidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener en realidad la integral, ¿sí?, del seno de teta sobre el coseno del mismo ángulo, teta, por supuesto, la derivada. Bien, ahora sí tenemos dos funciones, justamente. Una de estas va a funcionar en el cambio de variable y la otra va a ser la derivada de. Bueno, cuando tenemos estas dos funciones, justamente, en este caso particular, dos funciones trigonométricas, vuelvo a repetir, una de esas funciona como la variable y otra como la derivada de ese cambio de variable. Se recomienda justamente en el método de cambio de variable que el denominador sea el cambio de variable, ¿sí? Y en este caso el denominador es coseno de teta. Entonces, partiendo, para nuestro cambio de variable tenemos u igual al coseno del ángulo, ¿sí? En nuestras tablas de derivadas, al derivar el coseno de teta va a ser menos el seno de teta, ¿sí? Vamos a derivar entonces a u con respecto del ángulo teta. Derivada de u con respecto del ángulo teta. Y esto va a ser menos el seno del ángulo teta. Bien, despejamos a la derivada de u. La derivada de u es igual a menos el seno del ángulo teta por la derivada de u. Bien, hasta aquí esta parte. Pero veamos, justamente lo que tenemos aquí en el cambio de variable, si encaja perfectamente en nuestro integrante. Nuestro integrando que ahora depende del seno de teta y sobre el coseno de teta. Bien, y en efecto, el cambio de variable que dice que u es igual al coseno de teta está en el denominador, como se sugiere, como lo sugiere el mismo método. Bien, el seno de teta está en el numerador, derivada de teta en el producto de la fracción, digamos. Seno de teta por derivada de teta. Ya no necesitamos reordenar porque está justamente seno de teta como factor de la derivada de teta, inmediatamente. Pero no tenemos un signo negativo que justamente resultó de la derivada de u con respecto de teta, ¿sí? Entonces, ese signo negativo tiene que pasar a la derivada de u, ¿sí? En realidad, ese signo es como si estuviera multiplicando un menos 1, un coeficiente, o que el coeficiente del seno de teta fuera menos 1, ¿sí? Por simplicidad en el lenguaje algebraico, recuerden que si el coeficiente es 1 o menos 1, no se anota, solamente se escribe el signo en el caso del menos 1. Bien, y entonces va a pasar de multiplicar a dividir. En realidad va a hacer lo mismo en las reglas de la división, la ley de los signos para la división, pues justamente va a pasar como negativo para la derivada de u, y vamos a tener menos la derivada de u por el seno, que es igual al seno del ángulo teta, derivada. Bien, y entonces, ahora sí estamos listos
para hacer el cambio de variable en nuestro integrando. Y nosotros tenemos la integral, y justamente lo que tenemos en el numerador, seno de teta por derivada de teta, va a ser menos la derivada de u, menos la derivada de u. Y en el denominador va a ser u, que u es el coseno del ángulo teta. Bien, entonces, a partir de aquí podríamos identificar nuestra integral para una de las reglas de las integrales básicas. Sin embargo, a veces es conveniente reacomodar los términos para poder identificarlo inmediatamente. Primero, este signo negativo debe salir de la integral, pues recuerde que viene de un coeficiente, como hace un rato, menos 1. Y entonces tenemos menos la integral justamente de 1 sobre u por la derivada de u, ¿sí? 1 sobre u por la derivada de u. Si usted al multiplicar 1 por du, pues justamente es esto. Y el u que sigue manteniéndose como denominador. Bien, y entonces, en las tablas de las integrales básicas, nosotros tenemos justamente la siguiente regla. Dice que es la integral de 1 sobre x, diferencial de x, al logaritmo natural de x más la constante. ¿Sí? Justamente dice, la integral de 1 sobre x por la derivada de x es el logaritmo natural de x más la constante. Bueno, aquí no tenemos en nuestra integral a x, sino a u, pero funciona igual. Entonces, el resultado de esta integral sería así. Logaritmo natural de u más la constante. Inmediatamente se ha resuelto. Si observa usted, justamente el cambio de variable ha propiciado justamente la simplificación de nuestro integrante. Pasar, por supuesto, de la tangente al cociente del seno sobre el coseno para ese ángulo teta, lo hicimos a través de las identidades trigonométricas que tenemos aquí. Luego, el cambio de variable en la simplificación, suponiendo o sugiriendo el método que sea el denominador, derivamos, despejamos a derivada de u, ¿sí? Tenemos en cuenta los términos en el integrando, quién es quién en el cambio de variable, aplicamos nuestra regla de integrales definidas básicas para poder obtener justamente el resultado de nuestra integral que está en términos de u, que aunque en la regla lo muestra en términos de x, es la misma condición. Bien, y ya por último, entonces nosotros reemplazamos a u por la variable original, por la expresión de la variable original, que es ¿quién? Coseno de teta. Entonces tendríamos justamente logaritmo natural del coseno de teta más la constante. Y entonces es así como conseguimos el resultado de esta integral.